en el Congreso. ¿Es así, Francisco? Así es, Víctor Hugo. Seguimos con el móvil aquí en Pasos Perdidos, en esta sesión especial en la Cámara Baja, que se está debatiendo este proyecto de ley que incluye el pago de deuda a los jubilados, la actualización de haberes, un acuerdo con las provincias respecto a los fondos coparticipables, un nuevo blanqueo de capitales y modificaciones impositivas, acompañados de la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis. Diputada, gracias por su tiempo. ¿Cuál va a ser la postura del bloque al momento de la votación en general y cuál va a ser la postura cuando se vaya artículo por artículo? Bueno, nosotros aprobamos en general, pero tenemos disidencia. Yo sigo insistiendo que no me gusta la palabra emergencia porque tenemos experiencia, que esa palabrita de emergencia muchas veces los gobiernos la utilizan para cortar el pago. Ya lo vivimos con Cavallo y lo vivimos, yo que tengo más de 36 años trabajando en seguridad social, además conocí a todos los políticos y todos los sectores y todos los espacios que han utilizado la emergencia para quitar derechos a los jubilados. Ahora han modificado, dicen que la emergencia es simplemente para el convenio transaccional para que no le hagan juicio a los funcionarios. Igual sigo insistiendo que en querer sacarla, queremos cambiar el tema de la moratoria, el tema de la pensión a la vejez. O sea, yo creo que es una discriminación. Para mí tiene que ampliarse la moratoria tanto para el hombre como para la mujer durante estos 3 años que está la ley y hasta tanto se forme la comisión para trabajar una reforma previsional. No estamos de acuerdo que los saberes mínimos no reciban nada. O sea, es un planteo que cuando haga mi cierre lo voy a hacer. O sea, quedan afuera leyes especiales que no son jubilaciones de privilegio, porque un docente no es una jubilación de privilegio, o un docente universitario, o un investigador, y tenemos fallos judiciales. No estoy de acuerdo que queden las rentas vitalicias que ni siquiera alcanzan al haber mínimo, que queden fuera, porque el título es muy importante, es reparación histórica, es un título patriótico, pero en verdad es una parte del pago de una deuda interna en realidad, porque no se cubre todas las expectativas. Tampoco estamos de acuerdo que se toque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lamentablemente es una ley ómnibus que viene ligada o condicionada al blanqueo, al fondo, a moratorias, y uno no puede desentenderse de que algunos jubilados reciban aumento, porque yo que hablo todos los días con jubilados, están con una alegría, con una expectativa, que me piden por favor que la vote, y cuando yo les explico que hay cosas que los van a perjudicar, nosotros necesitamos el dinero ya. Entonces es muy difícil posicionarse, pero vamos a pelear y tratar de sacar la mejor ley. Víctor Hugo, ya te escucha la diputada Mirta Tundis. Una sola pregunta después de todo lo que hemos escuchado. Mirta, ¿con qué está de acuerdo? ¿Con qué está de acuerdo del proyecto del gobierno? ¿Cómo? Lo escuché. ¿Con qué está de acuerdo? No, estoy de acuerdo con que paguen las sentencias, que le paguen a los jubilados que en realidad nunca hicieron juicio. En ese caso sí, porque son jubilados que no tuvieron dinero para poder pagarle a un profesional, y me parece que es justo que reciban una modificación del haber. ¿Y es justo que tengan una quita, Mirta, de una quita que puede ser del 30 o 40? Tienen una quita, que es otro de los temas que estoy en desacuerdo y voy a seguir peleando en el caso de aquellos que le tienen que aplicar el fallo ELIF, porque el fallo ELIF establece un índice para reajustar los saberes jubilatorios, y acá el proyecto cambia el índice del fallo, que es el ISBIC, por el RIPTE, que es de trabajadores estables, que es mucho más bajo, que es inferior. Entonces hay jubilados que están en proceso judicial, o los jubilados después del año 2009, que a lo mejor, un ejemplo que tuve práctico que me dieron, que tenía que cobrar por el fallo ELIF 18.900 pesos y con el fallo del RIPTE cobra 14.000 pesos. Entonces hay una quita en el haber. Entonces, insisto, ¿con qué está de acuerdo? Si ni siquiera el pago es real porque hay una quita, que en los pagos anteriores, del año pasado, por ejemplo, no se hacían. El que ganaba, el que se imponía en el juicio, cobraba lo que le correspondía, no con una quita. No. Porque estos son para los que no tienen fallos judiciales. Los que tienen fallos judiciales se van a tener que respetar. Obviamente que el convenio transaccional está,
No creo que ningún jubilado que tenga fallo de la Corte acepte este convenio porque tienen todo el derecho del mundo en cobrarlo dentro de los 120 días hábiles y seguramente que si dentro de los 120 días hábiles no le pagan van a pedir ejecución de sentencia, o sea, un segundo juicio. Y en este caso a mí no me cabe la menor duda que los profesionales ya los están asesorando que no acepten, porque además hay algo cierto. El año pasado aprobamos 12.500 millones de pesos para pagar estos juicios. El problema se da en los que no tienen sentencia, en ese caso, porque no tienen una sentencia firme y acá sí priva el hecho de que un jubilado le digan vas a cobrar esto y que ante la necesidad lo acepte. Y el jubilado que nunca hizo juicio, bueno, es algo que obviamente le viene sin haber hecho ningún reclamo. ¿Y cómo juzga, sí digo, Mirta, finalmente, con todas estas prevenciones que vamos compartiendo una por una en lo que ha señalado, con todas estas prevenciones, sea igual esta ley el blindaje para que se pueda hacer un blanqueo de capitales? Bueno, se entrecortó, pero quiero entender qué es lo que pienso yo con todas estas medidas que se van tomando, en lo que acepto y en lo que no acepto. En realidad uno acepta que los jubilados tengan un reconocimiento, es reconocimiento de la deuda interna. Lo que pasa es que aparentemente los que gobiernan a veces o los que proponen ciertos cambios desconocen bien cómo es el sistema previsional, porque en verdad, Víctor Hugo, más allá que se haga esta propuesta, yo les puedo asegurar por mis 36 años conociendo el sistema que al día siguiente todo el jubilado se va a presentar a seguir iniciando juicios, porque los derechos no se pierden, es mentira. Uno puede perder lo anterior, el retroactivo, pero no del momento del día después. O sea, si un jubilado ve que el fallo del IF lo perjudicó, seguramente que va a iniciar acciones judiciales para que se cumpla. Eso sí, nosotros hoy en el recinto vamos a pelear porque se cambie el índice del fallo del IF. En los otros casos, Badaro y Sánchez se cumple perfectamente, entonces no habría ningún problema. Bien. El único problema es para los que se jubilaron después de 2009. A ver cuándo nos visita. Muchas gracias, Mirta. No, por nada. Mirta Tundis, y gracias a Francisco Urrutia también. Con nosotros está la doctora Silvia Arce, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántas preguntas? Más o menos 1000 tengo. Vos, 1002. Es un tema. De lo que acaba de escuchar. Realmente coincido en la mayoría de los puntos de la doctora Tundis. ¿Qué es lo más importante de lo que se dijo en esta nota? Lo que yo creo que lo más importante es que ahora se va a habilitar una posibilidad de tener una conciliación con el Estado. Los jubilados tienen que tener claro que si la propuesta de ANSES no le conviene o no es acorde a derecho, tienen que seguir con el juicio. Es fundamental en este momento tener el abogado que le hizo el juicio, saber cuánto es porque hay una diferencia bastante amplia entre lo que vos vas a sacar por el haber con un juicio y el haber con la reparación histórica, como ellos lo llaman. Ya están los índices y te das cuenta que en una sentencia, una persona que tiene una sentencia no firme, pues la diferencia puede ser de 10.000 pesos, 15.000 pesos entre un haber y el otro. Entonces, hay que sentarse con vieron que dicen el 40% para todos, no es el 40% para todos. Hay que sentarse con cada caso en particular. Estamos hablando de 2.200.000 personas. ¿Qué es lo que más preguntan los jubilados? Lo que más preguntan es, ¿a mí me toca el reajuste? ¿A mí me van a pagar más? ¿Y le toca, a cuántos le toca realmente? 2.200.000 personas. Y creen que van a acordar 100.000 por mes. ¿En cuánto tiempo entonces? En 3 años van a terminar aproximadamente, porque primero va a tener que salir la ley, luego la implementación de la ley, luego ANSES que empiece a acordar con esto que yo te cuento. Cada caso de cada jubilado es una historia de vida, es una historia de aportes que van a tener que evaluar. ¿Por qué? Porque si vos trabajaste 10 años en una empresa metalúrgica y vos en la radio y vos en una empresa petrolera, cada uno tuvo un aporte distinto, de distinto monto. Entonces tu jubilación está directamente ligada a lo que vos aportaste. Entonces hay que evaluar caso por caso. Ahora, doctora, una pregunta respecto, situémonos en 3 años. La ley se aprueba, el presidente la promulga, se implementa, ANSES hace los despachos de expedientes y todo avanza como tiene que avanzar. En 3 años que se extiende la moratoria, o sea, nos ponemos en 3 años y medio. Sí. ¿Es correcto decir...? Dicen 3 años, prorrogable 3 años más, dice la ley, el proyecto, ¿no? Que depende esa prorrogación de él. De si te termina de subsanar todo, ¿no? Bueno, entonces,
¿Es correcto decir que 8 de cada 10 jubilados entre mujeres y hombres que llegan a 60 y 65 no se van a poder jubilar y van a tener que recibir la pensión universal para la vejez? Mira, la realidad es real que hoy por hoy hay muy pocas personas, casi el 20% es la cantidad de personas que tienen los 30 años, 20-25% que tienen 30 años de servicio. En un sistema, en una Argentina donde hay mucho trabajo negro, donde hubo mucho, pero mucho, digamos, mucho trabajo no Y registrado. mucha gente que no trabajó durante los 10 años neoliberales de los 90. Exactamente. Estamos dentro de los No. 30 años. Hay muchísima gente Pará, que no y trabajó. mucha gente que trabajó Millones. no le hicieron aportes. Claro. Porque en la vida nos hicieron, digamos, recién ahora está el tema de los aportes, que uno puede ver sus aportes. Empresas que entregaban certificaciones de servicio de trabajaste 15 años y no hay ni un aporte hecho. Existía un 30 y algo % de personas registradas en los años 90, más 2 millones y pico que no trabajaban. Esa gente no tiene aporte, no tiene posibilidades. no hay Quitarle trabajó. la moratoria es algo grave, ¿eh? Gravísimo. Entonces, por eso es fundamental. Eso es lo que tiene que quedar, porque va a haber mucha gente. Estamos hablando de 200.000 personas por año que dejan de jubilarse. Doctora, estoy pensando en el jubilado que en este momento está y debe tener 1 millón de dudas e inquietudes sí. porque usted mencionaba que cada caso es particular. Sí. ¿Qué ejemplo podría dar de un jubilado que se va a beneficiar directamente con esta ley Sí. y quién se va a perjudicar? Primero, esta es una ley que está dirigida a 3 públicos distintos. El primer público es el de sentencia firme, que a ese público no pueden tocar absolutamente nada y le van a tener que pagar todo, porque ya llegaron a lo último, al último escalón de la pirámide. Serían los beneficiados. Los beneficiados, que estamos hablando aproximadamente de 50.000 personas, ¿sí? Ese grupo no deberían tocar ningún tipo de haber. ¿Qué pasa? Si ANSES viene a hacer una propuesta que no satisface tus necesidades, el abogado imagino que rechaza. le dice, la rechazo y sigo Pero ejecutando estamos hablando de dijo mi- 50.000. 50.000. Sigamos con el segundo grupo. Segundo grupo, estamos hablando de 300.000 personas. Esas 300.000 personas iniciaron su trámite, su reclamo judicial, no tiene sentencia firme y aquí sí va a haber quita. En este grupo va a haber una quita, primero en el haber, que no va a ser según sentencia, porque va a tener una merma, porque el cálculo, como explicó muy bien la doctora Tundis, de la reparación histórica es menor, que es lo que se está cuestionando ahora y que debería ser idéntico a lo de, acorde a Corte Suprema de Justicia. En ese caso, digamos, va a haber una merma en el haber y aparte en el retroactivo. ¿Y el tercer grupo? Los que no iniciaron nada. ¿Y esos qué hacen? Y esos grupos no tienen retroactivo, que para mí eso es grave, porque deberían tener, aunque sea 2 años de Pero retroactivo. a mí me parece una locura que no tengan retroactivo. No tienen retroactivo, porque ¿sabes cuántos? 2 millones de personas es ese grupo que tiene posibilidad de iniciar un juicio de reajuste porque históricamente se liquidó mal y nunca lo iniciaron, o porque no pudieron pagar o porque no estaban informados. Claro. A raíz de todas estas novedades, un montón de jubilados se están cuestionando. Eso no. Y el Doctora, segundo grupo, me sí, quedé con una duda. sí. Con el segundo grupo, ¿sería ganador, beneficiado o perjudicado o ponés un Mira, gris? yo te voy a decir lo que pasa. El tercero, claramente perjudicado. Depende el jubilado y las necesidades. Hay jubilados que tienen una necesidad extrema de tener su haber más alto para vivir. Claro. Y que te dice, esperar 2 años, una persona de 85 años, y por ahí la verdad que uno tiene que pensar en la persona. Sí, claro. Porque si el jubilado está cobrando 8.000 pesos y con la reparación histórica se va a 12.000, pero le corresponde 15.000 en 3 años, ¿qué va a hacer el señor? Acepta lo Va a que tiene. aceptar. Entonces, ahí es donde hay que ver, es importante que estén muy acompañados en este proceso y bien informados. Doctora, ¿qué porcentaje de los jubilados cobran la mínima y si van a estar alcanzados por esta Bueno, ley? eso es gravísimo, lo de la mínima, porque hoy estamos hablando de una mínima de 5.000 pesos. Si mal no recuerdo, estamos entre el 60 y el 70% de los jubilados cobrando una jubilación mínima que no pueden comprar, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, como mínimo deberían tener el salario mínimo vital y móvil, como mínimo debería ser ese monto, que es algo que están cuestionando, porque la gente que se jubiló por moratoria, los autónomos, los empresarios, chicos. Pero entonces no están Para contemplados. mí lo grave es que se termine la moratoria y que vayan a la pensión. Me parece gravísimo, Eso es porque es cierto lo que usted dice respecto a que se gana poco por parte de los jubilados, pero el 80% de los jubilados son 2 personas. Es decir, en cada casa son 2 jubilados. Entonces, cuando hablamos de la mínima, hablamos de 2 mínimas, ya no es lo mismo. Pero para el futuro,
quienes no se puedan jubilar, Es terrible. se van a quedar efectivamente con una sola mínima si tienen a un jubilado, o se pueden quedar sin las dos, como pensionados cobrando nada más que el 80%, y no es hereditario. A mí me parece un procedimiento sumamente cruel, terrible. una dádiva que además después se la quitan al morir la persona y no tiene Totalmente. continuidad. Yo creo que lo que hicieron es una sustitución como si fuera una no contributiva, una pensión no contributiva. Tiene esos lineamientos y esa cuestión muy parecida. Primero, por los fondos no van a venir de ANSES, de la pensión por vejez, va a ser del Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, muerta, digamos, es vitalicia. Fallecida la persona, no se va a transferir a su marido o a su mujer. Con lo cual, por eso les digo, es un momento donde todos tienen que evaluar en qué situación está. ¿Por qué? Porque si yo puedo ir comprando aportes con la moratoria vieja, ir haciéndolo, no pueden dormirse, porque lo que se viene es difícil. Ve aquí esa cámara, ¿verdad? Bueno, a esa cámara, háblele a cada jubilado, es decir, la situación es distinta que se le pueden plantear. Totalmente. La realidad es necesario que cada persona que se esté por jubilar, por pensionar o que ya esté jubilada evalúe su situación. ¿Por qué? Las cosas cambiaron, todo se ha modificado, es necesario saber dónde están parados. Primero, si sos jubilado, si vas a estar dentro de todo este grupo de que te van a pagar más o vas a poder hacer juicio en caso que no te interese la propuesta. Y segundo caso, si te estás por jubilar, ver si podés ingresar en una moratoria, cuántos años te faltan. Otra cosa es aportar. Todos deben empezar a aportar. ¿Por qué? Porque si no aportás con todas las medidas que se están tomando, no vas a poder jubilarte ni aunque sea con una mínima. Entonces es muy importante que aporten. Doctora Silvia Arce, muchas gracias. Un placer. Muy amable. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes.